¿Cómo estás, amigo, amiga que me escucha? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy quiero compartirte un mensaje que se llama El mundo es salvo por fe. ¿A qué se refiere este tema? Que el ser humano, para que pueda conocer a Dios, es a causa de la fe, a causa de tener fe en la obra redentora de Jesucristo. Es que Jesucristo vino con el propósito de morir por el pecado del ser humano, resucitó al tercer día para mostrar que Él va a traer vida eterna a aquellos que pongan su fe genuina en Cristo Jesús, claramente haga un arrepentimiento y fe en Jesucristo. Entonces, Dios no hace distinción de personas. Él está con los brazos abiertos a que toda persona venga a Dios, venga a Cristo. Cristo es la respuesta de la humanidad. Él vino a traer vida eterna al pecador que había sido separado de él. Hechos capítulo 15, versículo 1 a 35, también nos dice que dentro de la iglesia primitiva empezó a haber un conflicto. Claro que puede haber un conflicto porque los cristianos no son perfectos. Conforme iba extendiéndose el evangelio, mucha gente rechazaba el evangelio como mucha gente lo hace actualmente. Menosprecia el evangelio, le da la espalda a Dios, le da la espalda a la palabra de Dios. De igual manera lo hicieron los judíos. Ellos no querían escuchar nada del evangelio. Hechos capítulo 13, versículo 46 en adelante, dice que Pablo y Bernabé, hablando con valentía, les contestaron: teníamos la obligación de anunciar el evangelio, en primer lugar ustedes judíos, pero ya que ustedes no lo rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos iremos a los que no son judíos, porque así nos mandó el Señor diciendo: te he puesto como luz de las naciones para que lleven mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Al oír esto, los que no eran judíos se alegraron y comenzaron a decir: el mensaje del Señor es grandemente bueno, y creyeron todos los que estaban destinados a tener vida eterna. El Señor había abierto la puerta para los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los no judíos, los que no pertenecen al pueblo elegido de Dios, que son los judíos, los incircuncisos, los que no creen en Jesucristo, los ateos, los mormones, los testigos de Jehová, los que no creen en la resurrección de Jesucristo, y que a causa de que Jesucristo vino a pagar el precio de nuestros pecados para darnos vida eterna a través de la cruz. Estos son los gentiles. Primer punto, la ley fue un punto conflictivo en la iglesia. Algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Había entrado una gran mentira a la iglesia y tenía que ser erradicada, tenía que ser quitada. Afirmaban que los gentiles no podían salvarse sin convertirse primeramente en judíos. Para ello debían circuncidarse como la señal del pacto que Dios había establecido con Abraham. Es mi pacto que guardéis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros, circuncidad pues la carne de vuestro propicio, y será por señal del pacto y entre mí y vosotros. ¿Qué significa circuncidar? Significa quitar el prepucio del pene. Esto lo hacían los judíos después de 8 días de nacido el bebé. Y aquel que no hiciera esto será cortado de su pueblo y ha violado mi pacto. Hombres rebeldes, desobedientes, que no lo querían hacer. Pero ahora, Génesis 12:1 dice: pero ahora había dicho Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y a la casa de tu padre, y la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación. Y Dios dice al pueblo de Israel: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas a ti todas las familias de la tierra. ¿Qué significa estas palabras? Que
es necesario que nosotros tengamos en sumo respeto esta palabra hacia los judíos. Bendice al pueblo judío. Pero no entendieron que la fe es lo que hace a alguien descendiente de Abraham. Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Entonces, por fe, somos descendientes de Abraham, porque dice Romanos 4:9 al 12. A Abraham le fue contada la fe por justicia. Esto es lo que se refiere, la fe le es contada por justicia. También para que sigamos las mismas pisadas de la fe. Incluso dice más adelante en Romanos 4:9 al 12, dice que en adelante, en el verso 10 dice, la justicia le fue que tuvo estando aún circunciso para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces, este problema entre Pablo y Bernabé tuvieron una discusión de este tema tan delicado que tenía que tener solución. Se estaban desenfocando de la prioridad de su misión, que era difundir el evangelio a toda nación. Entonces tenían que arreglar este problema dentro de la iglesia. Segundo punto, el concilio afirmó el modo de la salvación. El concilio ¿quién era el concilio? Eran los líderes de la iglesia que tenían la autoridad para dar una solución porque estaban formados por los apóstoles del Señor, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Efesios 2:20, y la principal piedra, el ángulo, Jesucristo de Nazaret, no Pedro, Jesucristo. Estos ancianos eran hombres irreprensibles en su conducta, eran hombres de alta confianza y de integridad, que apacentaban la grey del Señor, hombres revestidos de humildad, hombres que Dios, de ejemplos de la iglesia, cuidando del rebaño del Señor. Ellos estaban orando y ayunando para resolver este problema. Entonces, después se levantó Pedro y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya habían algún tiempo, Dios escogió a los gentiles, o sea, los no judíos, o sea, nosotros, que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen que Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Era necesario que se quitara esa mentira de que podíamos nosotros, a través de las obras, poder nosotros ser salvos. El Espíritu Santo cayó. Entonces, conforme estaba hablando Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles y los judíos que estaban alrededor de Pedro estaban sorprendidos porque el Espíritu Santo era derramado a los no judíos, a los griegos y a otros pueblos, y quedaron atónitos totalmente. Incluso la familia de Cornelio y familia recibió el Espíritu Santo, que esta es una marca de que son salvos. Y el evangelio estaba predicándose a judíos, a griegos, a esclavos, a libres, y se les dio a beber del mismo espíritu, purificando Dios sus corazones por medio de la fe. De igual manera, amigo, amiga, que me escuchas, si el pecado más sucio que has cometido, Dios a través de la fe te limpia. Dios quiere que la prostituta, el homosexual, el borracho, el adúltero, el fornicario, conozcan de Dios, vengan a Dios. La única explicación es el amor de Dios tan grande, que Dios vio su fe y los salvó por fe, porque por gracia sos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Tú no puedes agregar a la obra de Cristo algo para que puedas tener vida eterna, sino es un regalo a través de la fe en Cristo Jesús. Pero es necesario que te arrepientes de tu pecado, claramente. La fe es un requisito elemental.
Jesucristo no quería que tuviéramos cargas difíciles, porque incluso Jesucristo dijo en Mateo, dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo les haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es un regalo que no podemos ganar. La vida eterna. Así vayas en una religión y tengas tu religión y vayas todos los domingos a la iglesia y eres muy religioso, la salvación es a través de la fe en Cristo Jesús, no por portarte bien, sino porque Cristo Jesús, así seas un ateo y te portaste bien toda tu vida, déjame decirte que hay pecado en ti y el único que puede limpiar de pecado es Jesucristo. Mismo Juan el Bautista, al que le cortaron la cabeza, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es necesario que pongamos nuestra fe en Jesucristo. Es por la fe que somos nosotros salvos, que conocemos a Dios. Es por la fe de Dios. Dios llama a los gentiles a que vengan al arrepentimiento genuino. Miren lo que dice Deuteronomio 14, Dios 2, porque eres pueblo santo a Jehová, tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Esto le dijo al pueblo de Israel. Pero Santiago estaba diciendo otra cosa. Estaba diciendo que también el evangelio vino para los gentiles. Decía más, Dios hacía a los gentiles a su pueblo. Como Israel no pudo proclamar el nombre de Dios, ahora Dios le daba este papel a la iglesia. Esto es sorprendente, esto es grandioso. Dios no hace acepción de personas, es impresionante. Dios no permite esa división. La salvación es solamente por Cristo Jesús. Amos, el profeta Amos dice, había hablado en una época en que los gentiles serían llamados por el nombre de Dios. Vamos a ver lo que dice el profeta Amos. Amos 9, capítulo 9, versículo 11 al 12. Dice, reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo devolveré a levantar para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. O sea, Dios prometió en el Antiguo Testamento que iba a haber un tiempo donde toda gente podría acercarse a Dios a través de Cristo Jesús. Pero Jesucristo dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El requisito es, deja a un lado tu pecado y pon tu fe en Jesucristo. No solo sobre Israel, sino sobre todas las naciones, tal como lo predijo Amos. Gentiles de muchas naciones se someterían voluntariamente a Jesús en fe y en obediencia genuina, sin ser circuncidados. En el punto 3 dice, el concilio firmó la comunión. Los cristianos, judíos, gentiles, estaban juntos y necesitaban estar en unidad. El evangelio y la unidad de la iglesia eran muy importantes, por lo que se animó a que creyentes judíos y gentiles comieran juntos. Santiago incluso animó a los gentiles a ser amables con los hermanos judíos, pero tenía que haber un orden. Tenían que entender los gentiles que debían purificarse, que no Santiago les dice que no pueden presentar comida ofrecida a los ídolos, inmoralidad sexual, comer carne que había sido estrangulada y beber sangre. No podía haber esto. Es apartarse de toda contaminación de los ídolos, fornicación y ahogado y de sangre, hasta engaños de todos ídolos. Tenía que limpiarse, tenían que entender que para poder amar a tu hermano judío cristiano, tenías que evitar ciertos alimentos. Y de igual manera, para poder estar bien con Dios, es necesario evitar la fornicación, que significa tener relaciones fuera del matrimonio. No, debemos de casarnos porque es una orden de parte de Dios. Debemos de nosotros preferir a nuestros hermanos antes que a nosotros en todo momento. Así, si tu hermano piensa que el vino o el comer carne es pecado por el causa de la débil conciencia de tu hermano, no lo hagas.
No lo hagas. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel que por quien Cristo murió. Bueno es comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Debemos poner a los demás por delante de nuestras propias voluntades. No seas tropiezo ni a judíos ni a gentiles. Dice más adelante la palabra de Dios, pues si comes, bebes y haces cualquier otra cosa, hacerlo para la gloria de Dios. O sea, si vas al trabajo, sea para la gloria de Dios. Si comes algo, sea para la gloria de Dios. Si te vistes, sea para la gloria de Dios. 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son listas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son listas, mas yo no me dejaré de dominar de ninguna, ¿no? Entonces no podemos dejarnos dominar de cualquier pecado, cualquier acción, conducta que nos aleje de Dios. Y de igual manera, 1 Corintios nos dice que debemos de cuidar este cuerpo que es templo de Dios. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó el Señor también a nosotros nos levantará con su poder, ¿no? Luego dice, vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Huid de la fornicación. Recuerda que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Glorifica pues a Dios en vuestros cuerpos y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios capítulo 6. Más adelante, Santiago también dice, deben de servirse mutuamente como hermanos en amor en lugar de buscar sus propios deseos egoístas. Es lo que nosotros debemos de tener. ¿Cómo podemos amar correctamente a un hermano? Dejar de pensar en ti, pensar en las necesidades de tu hermano. ¿Qué es lo que necesita mi hermano? Necesario que Dios permitió este problema que aconteció en la iglesia. ¿Para qué? Para que hubiera una solución. Después los ancianos de la apóstol estaban unidos más, y estaban unidos por amor a Jesús. En serio, Dios permitió este problema y este conflicto, terminó fortaleciendo a la iglesia en gran manera y permitió que la iglesia estuviera en paz entre judíos, griegos y cristianos, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio. Es necesario, lo que nos enseña este pasaje es que sea cual sea el problema que acontezca en la iglesia, es necesario que se corrija con sabiduría, con los ancianos, los pastores de la iglesia. De igual manera, es necesario que no hagamos distinción de personas, que entendamos que el tener salvación no es por obras, es por la fe de Jesucristo. Por tal lo hizo Jesucristo por amor. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si Dios lo hizo por amor, nosotros debemos de amarnos mutuamente entre hermanos, no causando división entre nosotros. De ninguna manera. Y también otro mensaje que nos habla este pasaje es que se extendió el evangelio. Esa es una misión que debe de ser cumplida en todo momento. Debe de ser expandido el evangelio para niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. Habla de Cristo a la gente, a tu vecino, al de la tortillería, al de la carnicería, a la persona más cercana que tengas en tu trabajo, en tu escuela. Es necesario llevar el evangelio a la gente. Que tengas una excelente tarde. Dios te bendiga, amigo, amiga que me escuchas. Bendiciones.